Saludos en el nombre de Jesucristo. Soy Pastor Joel del Seminario Concordia, el Reformador. Gracias por seguir en este curso conmigo. Dame un momento y comenzamos. Bueno, hemos llegado a la unidad 6 del curso del Antiguo Testamento. El tema de esta unidad es viaje a la tierra prometida. El Señor está con nosotros. La semana pasada estudiamos el Éxodo y la Pascua. A través del profeta Moisés, Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto para llevarlos a la tierra prometida, a Abraham, Isaac y Jacob. A la vez, vimos que Dios estaba haciendo algo aún más grande, la salvación del mundo por el simiente Jesucristo. Vimos varios tipos o presagios de Cristo en las personas y eventos del Éxodo. Esta continuará hoy en la unidad 6. Bueno, veremos la continuación de su viaje después del gran evento del Mar Rojo. Veremos el pacto en Sinaí y los 10 mandamientos. Veremos varias pruebas de fe por parte de Dios. Desafortunadamente, lamentablemente, había grandes desafíos y fracasos por el pueblo Israel. Más que todo, lo más grande era la desobediencia del pueblo Israel. Fue como un ciclo repetido tantas veces en el viaje, un ciclo que va más allá de la entrada a la tierra prometida. A través de todo vemos el Dios fiel a su pacto, el Dios que permanece con su pueblo, su tesoro especial. Vemos el Dios que sigue obrando en algo aún más grande, tu salvación en Cristo. Bueno, unidad 6. Arranquemos. Oremos. Oh Dios misericordioso y santo, tú nos enseñaste el camino de tus mandamientos. Te imploramos que derrames tu gracia en nuestro corazón. Permite que tu gracia produzca frutos en nosotros, para que estando siempre atentos a tus misericordias y tus leyes, nos dirijamos hacia lo que es tu santa voluntad y aumente diariamente nuestro amor al prójimo. Permítenos resistir todo mal y llevar una buena vida. Ayúdanos a seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y a seguir en sus pasos hasta que poseamos el reino que ha sido preparado para nosotros en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero repetir el tema del libro de Éxodo que aprendimos la semana anterior. Encontramos el tema en Éxodo 6:7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Vamos a ver el desarrollo de este tema, especialmente con los eventos de esta unidad. También queremos recordar dónde dejamos los israelitas. Al fin de la unidad anterior, ellos habían cantado las alabanzas de Jehová por lo que hizo en el Mar Rojo. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Bueno, la semana pasada, ¿no? Pero las cosas cambiaron rápidamente. Ya mencioné el ciclo de desobediencia.
Ahora vamos a examinar el ciclo de su comportamiento con más detalle. Había 5 componentes del ciclo. 1. Obediencia. Los israelitas confiaron en Dios y ganaron la primera batalla contra los cananeos. 2. Desobediencia. Los israelitas se impacientaron y se quejaron contra Dios y Moisés. 3. Consecuencias. Dios envió serpientes venenosas que mordían a los israelitas y muchos murieron. 4. Arrepentimiento. Los israelitas reconocieron y confesaron sus pecados. Y 5. Perdón. Dios perdonó a los israelitas e hizo posible que todos los que creían en su plan de salvación fueran salvados de la muerte. Este ciclo es muy específico a los eventos en el Éxodo, especialmente en el libro de Números, capítulo 21, que vamos a ver al fin de la unidad de hoy. Pero este ciclo es algo que vemos repetido tantas veces en la historia de Israel. Pero tú conoces bien este ciclo también. Es el mismo ciclo de pecado, arrepentimiento y fe que todos nosotros pecadores seguimos en la vida. Gracias a Dios que tenemos un Dios que es paciente y misericordioso, un Dios que se deleita en perdonarnos, el Dios que envió a su Hijo para asumir sobre sí mismo el castigo y juicio que nosotros merecemos y darnos a nosotros su justicia perfecta. Es muy importante tener esto en cuenta a lo largo de la historia de Israel. Miren cuán rápido cambiaron todo después del Mar Rojo. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. El pueblo tenía hambre y sed. Eso podemos entender. Pero ¿qué de lo que habían visto de su Dios inmediatamente antes? Nosotros, seres humanos, con rapidez olvidamos la bondad de Dios. Dios se convierte en un mayordomo divino que debe darnos lo que queremos, cuando lo queremos. Pero de hecho, Dios es bondadoso y sigue fiel a su pueblo. Jehová Dios dio a su pueblo lo que necesitaban de forma milagrosa. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces Dios les dio comida, que los israelitas llamaban maná. Maná literalmente significa ¿qué es esto? Pero junto con la provisión milagrosa era una prueba. El pueblo solamente pudo recoger suficiente para un día. También en el día de reposo tuvieron que recoger un día extra. Muchos no escucharon y desobedecieron. Su maná se pudrió y apestaba y estaba lleno de gusanos. Dios puede bendecir a su pueblo en gran manera, pero cuando lo desobedece, lo que debe ser una bendición llega a ser juicio y condenación. El pan en el desierto es un presagio de Jesús, que es el pan de vida, que nos da a nosotros el pan de los cielos. En Juan 6, Jesús da referencia al maná en el desierto. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo
y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lamentablemente, como los padres de los judíos, muchos de ellos del tiempo de Jesús no escucharon. De nuevo, escuchamos los judíos. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Como sus padres de antes se perdieron el regalo que tenían ante ellos. Aunque los judíos que rechazarían al Mesías estaban rechazando algo aún mayor que la comida para el estómago. Estaban rechazando al Mesías y la salvación. Bueno, Jesús estaba señalando a sí mismo como cumplimiento de la promesa de Dios. Juan no tiene la cuenta de la institución de la Santa Cena en su evangelio, pero la Santa Cena no es ausente. Su evangelio está lleno de referencias a los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. Aquí en Juan 6, nosotros cristianos no podemos escuchar la palabra de Jesús sin hacer la conexión con la Santa Cena, donde recibimos el verdadero cuerpo y sangre de Jesús para el perdón de los pecados y para la vida eterna. El maná de Éxodo prefigura el don de la Santa Cena. Vemos esta conexión a través de la historia de la iglesia cristiana. Aquí se representa en una obra de arte del medio del siglo XV, haciendo la conexión entre el maná en el desierto y la Santa Cena del Señor. El cuerpo de Jesús dado en la Santa Cena es la comida que sostiene nuestra fe, como el maná sustentó los cuerpos de los israelitas en el desierto. Pero lo que recibimos en la Santa Cena es algo más grande. Eso sostiene nuestra fe hasta la salvación. La Santa Cena, sin embargo, no es una prueba, pero reconocemos las consecuencias de recibirla sin fe. Hay juicio y condenación. Por eso confesamos con Martín Lutero del catecismo, es verdaderamente digno y estará bien preparado aquel que tiene fe en estas palabras de Cristo, dada y derramada por vosotros para remisión de los pecados. Dios también proveyó agua para su pueblo cuando tenía sed. A pesar de sus quejas, Éxodo 17 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Les dijo, vemos el ciclo repetido vez tras vez. Desobediencia o quejas, consecuencias, arrepentimiento y perdón y de nuevo obediencia. Aquí, una vez más, Dios proveyó. Dios instruyó a Moisés que golpeara la roca y salió agua. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Recuérdense del tema de esta unidad. Viaje a la tierra prometida. El Señor está con nosotros. Bueno, es la ironía. Dios siempre estaba con su pueblo, a pesar de sus dudas, quejas y falta de fe. En su primera carta a los Corintios,
San Pablo nos enseña del ejemplo de los israelitas y su viaje en el desierto, diciendo, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Hermanos, Cristo es nuestra roca. Dios en Cristo estaba con su pueblo y está con nosotros también. El mismo Jesús dijo, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús te ha satisfizo por las aguas del bautismo. En Cristo nadie tiene sed. Como Jesús dijo a la mujer samaritana en Juan 4, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O vemos a los israelitas, Éxodo 19:1 nos dice que los hijos de Israel llegaron al desierto de Sinaí 3 meses después de salir de Egipto. De hecho, es importante notar que lo que ocurrió desde Éxodo 12 hasta número 8, aproximadamente un tercio de los libros de Moisés, abarca el lapso de 1 año después del Éxodo. Entonces llegaron los israelitas al monte de Dios, donde Dios había mandado a Moisés traerlos. Ya hemos visto el tema del libro de Éxodo, ¿no? Y aquí en capítulo 19 vemos también lo que es la clave del libro, que Dios manda a Moisés que diga al pueblo, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Con eso tenemos la palabra hebrea de esta semana, la palabra segulá. Segulá. Esta palabra significa tesoro personal, o como dice en Éxodo 19, especial tesoro. A diferencia de nuestras palabras hebreas anteriores, esta palabra solo se usa 8 veces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, es una palabra rica con significado grande en términos de teología y el Evangelio. El pueblo de Israel no es cualquier pueblo de Dios, es su tesoro personal. Moisés le recordó a Israel que Dios la eligió y la redimió de la esclavitud, no por su bondad o algo de ella, sino únicamente porque Dios la amaba y era fiel a las promesas dadas a los patriarcas. Vamos a ver también que Dios tenía propósito para el pueblo de Israel que tiene que ver con su fidelidad a la promesa a toda la humanidad. Otra vez vemos una sombra del santo bautismo donde Dios te reclama a ti para ser su hija. Eso es la clave de Éxodo, ¿no? Que Dios quiere tener su pueblo especial, su tesoro personal, ¿no? Vamos a explorar más lo que significan las palabras de Dios aquí en Éxodo 19. ¿Por qué era Israel una gente o nación santa? No es por sí mismo, sino por la redención del Señor de la esclavitud a Egipto y sus dioses. Tiene su base en Dios y su pacto con el vasallo Israel
como su divino Señor supremo. Como vamos a ver en la próxima unidad acerca del tabernáculo, tiene que ver con la presencia santificador de Dios con Israel en el tabernáculo. Los escritos del Dr. Kleinig, teólogo luterano de Australia, son fundamentales para entender bien el significado de todo eso. Como dije, vamos a estudiar el tabernáculo en la próxima unidad. Ahora necesitamos considerar el libro entero para entender lo que tenemos aquí de Israel como pueblo santo y un reino de sacerdotes. Dios tenía propósito para Israel. Dice Kleinig, Dios santifica a Israel para su misión litúrgica en el mundo. Con eso, vemos los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio en el contexto de Génesis y especialmente de la promesa de Génesis 3. Otro erudito lo explica bien. Israel no existe para sus propios fines nacionales. Dios ha creado y organizado esta nación como un medio para un fin más allá de sí mismo. Es santo, elegido para ser diferente de todas las naciones, a fin de llevar a todas las naciones lo que ninguna nación podría lograr por sí misma. Israel solo podía reclamar una distinción sobre otras naciones. Dios había elegido a esta nación para llevar adelante su plan de salvación para todas las naciones. La semilla de la mujer debía ser de la simiente de Abraham e Israel. Es la misión litúrgica, ¿no? Es para llevar las naciones ¿a quién? A Cristo. Y tú, como hija bautizada en Cristo, participas en esta misión litúrgica por testificar a Cristo en toda tu vida. Hablando de Israel como sacerdote real, no significa que no había necesidad de sacerdotes. Vamos a ver la importancia de eso en la próxima unidad. Del mismo modo, el sacerdocio real del Nuevo Testamento no niega la necesidad de pastores en la iglesia cristiana. Dios instituyó el oficio del sagrado ministerio para la proclamación del evangelio y la alimentación de su rebaño, para que tú puedas ser su fiel testigo en el mundo. Volviendo a Israel, hizo su compromiso ante el monte de Jehová. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos, dijo el pueblo. A la vez tuvieron miedo de Dios por los truenos y relámpagos, y un poco más tarde van a pedir a Moisés a hablar solo con Dios. Subió Moisés al monte para hablar con Dios y recibir la ley en forma de los 10 mandamientos. Saben que Dios había escrito su ley en los corazones de los seres humanos. Ahora, por amor a todas las personas y como una manera de mostrar la necesidad del mundo de un Salvador, Dios dio los mandamientos a Moisés, quien sirvió como mediador entre él y su pueblo. Bueno, no vamos a enfocarnos en un estudio profundo de los 10 mandamientos aquí, es decir, de cada mandamiento en este curso. Ya estudiamos los mandamientos con detalle en el curso del catecismo. Vamos a notar, sin embargo, algunos detalles importantes en general. Hay que notar en contexto en el cual Dios dio su ley escrito, que es parte de su pacto con el pueblo. El contexto o base es evangelio. Dios comienza por decir en su preámbulo,
Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios recuerda al pueblo quién es y lo que él ha hecho. Tampoco el pensamiento o la acción de Israel produjo su constitución de pacto. Su preámbulo deja esto en claro. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Todo lo que Israel debía ser y hacer se base en lo que Dios es y ha hecho. Solo porque es misericordioso y perdona el pueblo, el pecado, solo porque redimió misericordiosamente a los esclavos que perecen, Israel puede y tiene el privilegio y la responsabilidad de ser lo que Dios quiere que sea, una nación santa. Entonces, como hemos dicho varias veces, la santidad de Israel no depende en lo que el pueblo hace, más bien en lo que Dios ha hecho y su relación y contacto con ellos. La ley, los 10 mandamientos, es realmente la forma de mantener su relación con Dios y le muestra al mundo que son hijos verdaderos de Dios, del verdadero Dios. Tremper Longman, erudito del Antiguo Testamento, explica bien lo que esto significa para Israel, tanto como para nosotros hoy en día como cristianos del Nuevo Testamento. Dice, sin embargo, la ley entonces y ahora expresa la voluntad de Dios de cómo las personas deberían vivir y así mantener su relación con Él. Nadie puede guardar la ley a la perfección excepto Cristo. Él mantiene la ley en nuestro lugar y sufre la pena de la ley en nuestro nombre. Jesús es el legislador divino y el guardián de la ley y el que sufre la pena de la ley. Saben que Jesús mismo dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús también nos enseña del resumen de los 10 mandamientos, que es igual para nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos un buen recuerdo de eso en la confesión de pecados de la liturgia del servicio divino, ¿no? A pesar de nuestro fracaso, nuestros pecados, tenemos al Salvador Jesucristo, que asumió sobre sí mismo el castigo y nos perdona a nosotros. Sabemos mucho de los 10 mandamientos, pero a veces no entendemos que Dios dio a su pueblo 3 divisiones de ley. Primero, la ley moral, es decir, los 10 mandamientos, que era como Israel mantuvo su relación con Dios, como dijimos. Segundo, la ley civil, que era como Israel vivió juntos en la nación, en una teocracia, bajo Dios como su rey. Tercer, Dios dio la ley ceremonial, que era como Israel pudo estar en la presencia de Dios. Básicamente eran las leyes del tabernáculo y sacrificios. Como ya dijimos, nosotros cristianos todavía respetamos los 10 mandamientos como la voluntad de Dios para su pueblo. Es parte de nuestra doctrina y de nuestra vida como cristianos. Pero con la muerte y resurrección de Cristo, reconocemos que la nación de Israel en sí no existe más. Entonces, la ley civil no tiene lugar hoy en día. Con respecto a la ley ceremonial, reconocemos que Cristo cumplió esa en su único sacrificio para los pecados del mundo. Entonces, la ley ceremonial no aplica más. Bueno, Éxodo 24 es un capítulo muy importante. Se trata de la confirmación o ratificación del pacto. Nos dice que Moisés escribió todas las leyes en el libro del pacto y leyó todo
en presencia del pueblo. El pueblo respondió, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Vamos a ver. Después, según el mandato de Dios, había holocaustos y otras ofrendas. La respuesta del pueblo, Moisés tomó la mitad de la sangre de los sacrificios y la puso en el altar. La otra mitad roció sobre el pueblo. Entonces, una vez más, vemos el vínculo entre el pacto de Dios y el sacrificio. El pacto requiere sangre. El relato es muy bonito. Dice, subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Sacrificio, sangre, comer, beber. Creo que ahora en este tiempo del curso ustedes pueden reconocer lo obvio, es decir, los paralelos con nuestra fe y práctica como cristianos. Pueden ver cómo Cristo cumple todo eso en su sacrificio en la cruz y por darnos los frutos de su sacrificio en la Santa Cena. Increíble, ¿no? Pero, como hemos visto antes, el ciclo de comportamiento sigue. Ustedes conocen bien la historia del becerro de oro del Éxodo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Wow. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Es fácil juzgarlos, pero ¿con qué frecuencia volvemos nosotros a nuestros ídolos después de recibir de la mano de Dios sus dones de la salvación? Pero Dios no responde con ira, sino con perdón. Pero nótense lo que pasó inicialmente con Dios y Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Yo quiero que veas lo que Dios dice aquí. Dice a Moisés, tu pueblo que tú sacaste de Egipto. ¡Wow! Podría haber sido un gran honor para Moisés que Dios comenzara de nuevo con su familia. Pero Moisés no se rindió al orgullo. Más bien, en su rol de mediador, Moisés le recordó a Dios su promesa a los patriarcas. Dios es tu pueblo, que tú sacaste de Egipto.
Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel. ¿Y qué pasó? Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Eso es increíble. Dios se arrepintió del mal. No como si fuera Dios iba a pecar como nosotros nosotros pecamos. No. Como Dios tiene todo el derecho de hacer lo que quiere. Pero cuando Moisés pone frente a él la promesa, Dios no puede ir en contra de ella. Si Moisés es tal mediador y solamente una sombra del gran mediador Jesucristo, qué bendición para nosotros. Moisés presagia a Cristo, nuestro gran intercesor y mediador. Moisés estaba dispuesto de ser borrado del libro de la vida para salvar al pueblo de Israel. Cristo dio su vida en la cruz para salvar a toda la humanidad y Dios aceptó su sacrificio. Y en Cristo tu nombre está escrito en el libro de vida para siempre. Cristo sigue orando por ti delante del trono del Padre Celestial. Entonces, eso nos anima para orar a nuestro Salvador Cristo, orar a Dios en Cristo y pedirle cualquier cosa, sabiendo que siempre está intercediendo por nosotros ante el trono del Padre. Por fin, cuando Moisés bajó del monte y vio lo que Dios había dicho, ordenó quemar el becerro de oro y se molió en polvo. El polvo de oro fue arrojado al suministro de agua y Moisés hizo que los israelitas lo bebieran. Y a pesar del arrepentimiento de Dios, había alguno que no se arrepintió y recibió su juicio. Alrededor de 3,000 personas murieron ese día. Ahora bien, el viaje siguió. Nos recordamos de la presencia de Dios con el pueblo en la nube durante el día y el fuego durante la noche. Estos son otras teofanías de Dios, como hemos visto antes. Dice Dr. Kleine que la nube de gloria revela y oculta la gloria de Dios. Nosotros, pecadores, no podemos estar en la plena presencia de Dios sin morir. Entonces, a veces Dios oculta su gloria para que no muramos. En cualquier momento del día o de la noche, los israelitas podían mirar hacia el tabernáculo y ver que Dios estaba con ellos, incluso en su viaje a través del desierto. En los sacramentos, Dios oculta su gloria plena de nosotros, pero todavía está presente con nosotros en forma física o sacramental en nuestro peregrinaje para bendecirnos y fortalecernos en el viaje. Cuando Dios le llevó a su pueblo a la frontera de Canaán, instruyó a Moisés que enviara 12 espías, uno de cada tribu, para explorar la tierra. Los 12 espías informaron a Moisés y a todos los israelitas que Canaán era una tierra donde fluye leche y miel, y le mostraron el hermoso fruto que llevaban de Canaán. Pero 10 de los espías aconsejaron no ir a la tierra, temiendo que la gente allí sería demasiado poderosa para derrocarlos. Increíble pensar así. Caleb y Josué sostenían la opinión minoritaria expresada por Caleb cuando declaró: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. También confesó: con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Qué fue la reacción de los demás? Querían apedrearlos. Gracias a Dios, Moisés intercedió de nuevo. Dios perdonó a su pueblo
pero había consecuencias grandes. Una generación entera, menos José y Caleb, morirían en el desierto. El pueblo de Israel caminaría en el desierto por algunos 40 años, esperando a una nueva generación para entrar en la tierra prometida. Wow. Dios es siempre rápido para perdonar, pero a veces con nuestro pecado vienen consecuencias que nos afectan en gran manera. Vamos a ver que Dios estaba con su pueblo en medio de todo, y los que murieron no necesariamente murieron fuera de la fe, simplemente no podían ver con ojos físicos la entrada en la tierra prometida. Pero lamentablemente reconocemos que había personas que rechazaron a Dios y murieron fuera de la fe. Ahora vemos también que Moisés y Aarón no podían entrar, pero fue resultado de desobediencia pública. La Biblia no nos habla mucho de los años durante los cuales los hijos de Dios vagaron por el desierto. Moisés una vez se enfrenta a un problema familiar. La gente no tenía agua. Hemos visto eso en el pasado. Pero en lugar de orar a Dios por ayuda, imitaron a sus padres y comenzaron a quejarse contra él. En Horeb, hace 38 años antes, Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca con su bastón. ¿Ustedes recuerdan eso? Esta vez Dios le pidió a Moisés que hablara a la roca. Por último, Moisés golpea la roca 2 veces con su bastón, lo que demuestra que no siguió el mandato exacto de Dios. Dios, en su misericordia, les dio el agua, pero en su juicio les dijo a Moisés y a Aarón que no entrarían en la tierra de Canaán por su pecado público contra Dios. Hemos llegado a la última historia de esta unidad. Una vez más nos muestra el mismo ciclo de desobediencia, consecuencias, arrepentimiento y perdón que notamos al inicio. Números 21 nos cuenta de la conquista de Israel sobre los cananeos de Arad. Israel había confiado en Dios y vencieron. Pero rápido después siguió el mismo ciclo como siempre. Comenzaron a quejar por la falta de agua y la comida miserable. Bueno, Dios los castigó con una plaga de serpientes ardientes. Pero en su misericordia, Dios proveyó también salvación por el serpiente de bronce. Dice en Números 21, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Entonces, la serpiente de bronce es un tipo de Cristo también. Jesús mismo dijo, profetizando su muerte y resurrección, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, no hay mejor lugar que eso para terminar hoy. Entonces, una pregunta. Si alguien te dice, el Antiguo Testamento no se trata de Cristo, Cristo es del Nuevo Testamento, ¿cómo vas a responder? No hemos llegado todavía al fin del curso y ya hemos visto a Cristo que está en todas partes del Antiguo Testamento. Podemos regocijarnos en el Dios que está con nosotros, por medio de su Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo.
y hay más por venir. Ok, terminaron, hermanas. Concluimos entonces con la bendición de Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Bueno, hermanas, nos vemos en la unidad 7.